Hola a todos, mi nombre es Melisa López y bienvenidos a Impacto 21. Hola, aquí estoy con María Paula. Ella nos acompaña hoy, es una amiga de ella hace un tiempo y pues quería presentárselas porque trabajamos temas en común y uno muy especial del que queremos hablar hoy, que es de innovación. Pau, preséntate. Gracias por la invitación. Hola a todos, mi nombre es María Paula, soy ingeniera ambiental con experiencia en economía circular ya hace un buen tiempo, como unos 5 o 6 años, y ahorita estoy incursionando en el tema de la innovación y por eso pues Melvi me hizo la invitación a este espacio. Eso. Entonces, María Pau tiene una maestría en diseño para la innovación de productos y servicios y yo hice una maestría en gerencia de la innovación. Aparte de eso, pues también soy ingeniera ambiental y las dos hemos trabajado en temas de economía circular. Entonces dijimos, pues justamente eso, como, ¿por qué no hablamos un poco de cómo involucramos estos temas y cómo nos metimos en este tema de la maestría? Pues viniendo uno de un campo pues que era la ingeniería ambiental, estamos muy enfocados en economía circular y ya luego hablar de el diseño de productos y servicios por el lado de María Pau y pues de temas de pronto más de la gerencia de innovación. Entonces, si quieres para arrancar, Pau, ¿quieres contarnos cómo nos conocimos? Uy, ¿cómo nos conocimos? Bueno, da la casualidad que las dos estudiamos en la misma universidad, en pregrado, Pero no sabíamos. pero no sabíamos que estábamos juntas en pregrado. Compartimos más de una clase juntas que ya uno después recuerda, ah, yo te vi, pero en su momento no éramos conscientes la una de la otra. Y ya después salió un proyecto en una empresa y ahí coincidimos y ese fue un proyecto de un año, eso fue en el 2019 y pues ya desde el 2019 amigas para arriba y para abajo. Sí, Entonces literal. ¿Y qué empresa era esa, Pau? era Belcorp, que no sé si muchos la conocen más todo por Essica, Level, Saison, son las marcas de maquillaje que ellos manejan. Hicimos un proyecto donde empezamos a hablar y a conocer el tema de la economía circular. Creo que para ambas fue como El el inicio del inicio y tema. sí, como que nos sumergimos ahí con ese proyecto y creo que ambas caímos en el agujero de conejo y ya no hubo marcha atrás. Ya no hubo marcha atrás. Sí, Sí, ahí empezamos en un proyecto justamente para esa nueva ley. siente, Justamente en ese ajá. proyecto, lo que estábamos haciendo o empezamos también con los temas de envases y empaques con esta resolución, la 1407. Empezó todo el tema de responsabilidad extendida del productor, donde pues los empresarios tienen un poco también que hacerse cargo o responsabilizarse de todos los empaques que están poniendo en el mercado. Entonces, ahí creo que también nos entró como la chispita de la innovación, porque trabajamos justamente con los que diseñan los envases, con los de ingeniería. Tuvimos que ver las fichas técnicas de los envases y empaques, de qué estaban compuestos esos envases. Había gente que nos ayudaba a desarmar todo eso, porque parte de lo que veíamos es que es muy difícil todo el desensamble de todos esos materiales. Y eso nos llevó como a tener esa, sí, Esa como curiosidad. esa curiosidad por el diseño. A mí me gustaba mucho, pero yo fui por otra línea, Bueno, pero creo que de ahí nace también como digamos, lo de la maestría de Pau del diseño para la innovación de productos y servicios. ujú. Y arrancamos como por esa línea. Yo no sé si tú te acuerdas de algo más que veíamos allá en ese proyecto. También hablamos con transformadores, con recicladores. Aprendimos mucho de materiales. Creo que también ahí nos abrió la puerta a entender mucho más el tema de residuos aprovechables o materiales aprovechables. Que, o sea que pues para mí en ese momento, pues uno conoce el papel, el cartón, el metal, o sea, como que uno los Ujú. conoce pues porque es del día a día. Pero empezar a hablar de polilefinas, del PET, es como
es un universo totalmente nuevo, o era en ese momento un universo totalmente nuevo, y que empezamos a explorar y entender también cómo son esas cadenas de aprovechamiento y reciclaje en el país. Que eso también, entonces, ahí pudimos identificar pues que existen varios avances en el país, pero también muchos retos. Y eso también como que impulsa un poco a la innovación, ¿sabes? Como que, bueno, ya está esto, pero que se puede mejorar o que se puede hacer diferente, que va un poco más en línea con que es la innovación. Sí, otra cosa que me acuerdo también que vimos harto ahí eran los diferentes tipos de plástico y que no se podían mezclar entre ellos y algunos tienen temperaturas de fusión. ¿Te acuerdas que teníamos una tablita pegada al frente del escritorio con las temperaturas de Y las fusión de cada uno? combinaciones de que no se podía este con este, el PVC pues no se puede mezclar con casi ninguno, el PET también, aunque uno diga pues es el más conocido también, no se puede mezclar con muchos. Sí, o sea, es un tema muy interesante, la verdad, y que se está moviendo ahorita mucho. Sí, y me gusta mucho. Y eso me lleva a Pau, preguntarnos justamente lo que hablabas ahorita. Tú empezaste a mencionar la innovación. ¿Y cómo o por qué la innovación? Porque escogimos la innovación, ya venimos hablando como un poco que nos metimos como en este tema de diseño. Pero ¿por qué la innovación siendo ingenieras ambientales? Porque es que, sí, y a mí me pasó en la maestría, ¿no? Sí. Ay, preséntense, y uno, bueno, yo soy ingeniera ambiental y pues soy una maestría de innovación y la gente era como, ¿por qué? Sí, porque esa también es una pregunta. Cuando hice el proceso de ingreso, pues me reuní con el director de los posgrados y fue como, ¿y por qué diseño si tú eres ingeniera ambiental? O sea, porque claro, uno en los posgrados lo que busca es especializarse, como enfocarse en una temática, valga la redundancia, como muy específica para ya sea especialización o maestría. Y creo que lo que nosotros hicimos fue abrirnos un poco como a más campos, a más temáticas. Digamos, en mi caso, muy personal, desde la universidad tenía como esa espinita del diseño, porque sé como todo lo que se puede hacer desde el diseño, porque estamos literalmente rodeados de diseño, de todos los estilos. Entonces creo que el diseño es una de las ramas con las que se puede jugar, si se puede decir de alguna manera, mucho, y se puede tener como un diferencial. Entonces cuando yo descubrí esa maestría, me gustó que, aunque suene muy diferente, y de pronto lo vamos a hablar un poquito más adelante, se entrelaza muy fácil con la ingeniería ambiental, porque al final, y ahorita una de las tendencias es pues mirar cómo hacer del diseño de los productos y servicios más amigables con el medio ambiente, que es como digamos la frase que uno más escucha en cuanto a desarrollo de producto. Y pues ahí, como nosotros como ingenieras ambientales y con nuestro background de conocimiento de materiales, ecodiseño y también ya como tal de, se me fue la palabra, como en la parte corporativa, pues iba como muy de la mano para mí. Entonces por eso me llamó la atención. ¿Y la tuya? Es gerencia. La tuya es gerencia. La mía es gerencia de la innovación. ¿Y por qué gerencia? Porque, pues más que la gerencia era la innovación. Pues yo, o sea, Belcor fue nuestro inicio. Sí. Y de ahí arrancamos, pues yo arranqué como una carrera en consultoras muy enfocadas en economía circular. Y una de esas consultoras trabajaba mucho como de la mano de la innovación para llegar a soluciones en economía circular. Entonces, como que de ahí me empezó a sonar la innovación, que hay que tener como unos procesos de clarificación, que hay que tener unos procesos de entender muy bien las problemáticas que tenemos a nivel, pues sí, de impactos ambientales, pero más que todo enfocados como hacia los productos y servicios que se están prestando. Entonces, como todo ese consumo o toda esa generación como de venta de productos, de venta de servicios, pues nos genera
justamente también como un consumo y, y cómo, pues, como toda esa generación de pronto de impactos ambientales pudiera resarcirse desde el diseño o con nuevas formas de hacer las cosas, que vi justamente como estos procesos de innovación donde se aclaran, era muy enfocado en design thinking, en lo que se trabaja en esa empresa. Entonces era muy aclarar este punto, empatizar con algunos usuarios y claro, como trabajamos en bases y empaques, entonces era un poco ver pues cómo le podíamos prestar la misma función o entregar el mismo producto o servicio, cómo le podíamos prestar de la misma forma, pero reduciendo como esos impactos ambientales, o la generación de residuos. Sí, la parte negativa. Sí, como la parte negativa, exacto. Entonces, de ahí nació como la innovación, pero eso era muy pensado en el design thinking y dije, a mí me gusta como esta vaina de hacer talleres de ideación, de ver qué se le ocurre a la gente nuevo, de nuevas formas de hacer las cosas. Y como desde la consultoría no siempre tenía que ser, porque lo que yo había visto era que las consultorías eran muy, eh, mira, estos son los pasos a seguir, este fue tu diagnóstico, esta es tu hoja de ruta, buena suerte con eso. Pero un poco acá era como el tema colaborativo, la co-creación. Ajá. Entonces, entre la empresa, entre los usuarios muchas veces, Sí. se llegaba a un punto donde pues se les daba una solución para eliminar pues esos impactos o reducirlos en cierta manera. Entonces de ahí me empezó también como, sí, como esa chispita Sí, de- el gusanito, de Ajá. la curiosidad. de por qué no meterme por el lado de innovación y para hacer economía circular, eh, creo que en el inicio sí o sí debía haber innovación porque no estaban las cosas ya hechas. Y por ejemplo, algo que me dio la maestría fue como ese concepto, digamos, de la innovación frugal, que creo que se da mucho acá en Colombia, y es como con pocos recursos podemos lograr, digamos, también como buenos resultados o mejorar o generar soluciones a todos estos impactos negativos que se están llevando. Y eso muy acá en Colombia, pero pues en otras cosas, porque también trabajé como en temas de innovación abierta y algo también que tiene la economía circular es la colaboración y las sinergias. Sí. Sin colaboración, sin sinergias, sin... Entre todos nos Sí, un ayudamos. compromiso de todos Ajá. los actores importantes y que están involucrados. La economía Sí. circular no va a funcionar de la mejor forma. Entonces, también eso hace parte como de lo que logré como sacarle provecho a la maestría en innovación y por qué dije, ¿por qué en innovación? O sea, para enfocarme un poco en conocer más de fondo justamente esos tipos de innovación que hay, cómo se puede estructurar esa innovación, los modelos que hay detrás, o sea, ya hay mucho levantado en cómo se puede hacer innovación, pues porque de pronto el de economía circular dice como, no, yo soy ingeniero ambiental y estoy haciendo temas de economía circular, o los de envases y empaques, estamos acá tratando de mejorar el diseño. Sí, pero ¿cómo apalancamos todo eso? Desde cosas que ya están estructuradas. Entonces, un poco eso fue mi idea, pero tú y yo sí tenemos enfoques muy diferentes. Entonces, digamos, yo estaba más como en el tema de los talleres, para hacer de pronto temas de ideación o ya poner como las cosas sobre la mesa, planificar y ponerlas a marchar. Y tú más De nivel como interno del diseño. del porque, diseño. Exacto. Digamos que en la maestría empecé a entender cómo es el proceso de diseño con modelos de diseño, pero muy importante que siempre me recalcaban era, bueno, súper bien que sean proyectos de diseño, pero ¿cuál es el diferencial? ¿Cuál es esa parte de innovación que se le está atribuyendo a ese proyecto, a eso que tú quieres hacer? Entonces me quedó como muy ahí, porque claro, lo que tú dices, hay muchas metodologías, muy el paso a paso, pero es como
tomar lo que también desde la teoría de la innovación se dice e involucrarlo con un proceso también como es el de diseño. Entonces ahí en diferentes clases pues era como mapa de empatía, entender como cuál es el cliente, cuál va a ser el consumidor final y de ahí pues desarrollar todo el proceso para últimamente pues presentar un producto o un servicio. Entonces creo que esa parte de diseño que yo no conocía, o sea, yo era así como, explíquenme, era como muy nuevo para mí, porque claro, desde la ingeniería todo es un proceso muy metódico, ya todo está estandarizado, ya todo está como si, no sé, para residuos está tal ley, tal ley y tal ley, y toca pues hacerla cumplir siguiendo unos, ay, ¿cómo se llamaban esos? Estándares de... No, pero eran unos términos de referencia. Entonces, a partir de los términos de referencia, se tenía que hacer el cumplimiento, lo mismo en temas de auditoría, lo mismo en temas de, por lo tanto, agua, potabilización y todo lo que vimos en la universidad. Pero creo que el diseño y la innovación en conjunto dan pie para un sinfín de cosas y de posibilidades y de oportunidades. Y entender que tampoco se queda únicamente en el producto o servicio final, sino que todo viene de un proceso, de una cadena de valor, de una cadena de abastecimiento que todo está involucrado. Entonces, digamos, incluso en uno de los modelos que vimos está el Circular Design, que ahí involucra, pues, que veas mucha cosa de ecodiseño, pero desde una perspectiva de diseño per se sostenible y también pues todos los temas de que efectivamente sea algo funcional, porque también lo que uno siente a veces como ambiental es que pues obvio, pues es un empaque en un material que no se puede reciclar, pues ¿cuál es la fácil? Cambiarlo. Pero entonces detrás de eso hay una selección de material, de por qué se cuidan ciertas propiedades del producto. Entonces, entender toda la cadena sirve para que uno como ambiental dice, no, pues la fácil es cambiarla y ya, y por qué no lo hace, sino entender por qué esa selección y a partir de esa necesidad o requerimiento, pues mirar cómo se puede hacer un cambio y hacer por lo tanto una innovación. Entonces, con eso también me quedé de mi posgrado. Y sabes que me haces pensar, Pau, en temas de economía circular, pues algo de lo que están tratando de meter ahorita mucho es el tema de cómo hacer ese cambio, ¿no? Desde el reciclaje y ver, pues claro, digamos, yo desde los temas de innovación puedo decir, no, inventémonos alguna tecnología nueva o ahora con IA vamos a identificar el tipo de material para reciclar X material, Sí. ¿no? O X envase o empaque o producto, pues, que pueden ser textiles. Sí. Pero eso es como muy al final de la cadena. Y en una de las clases que ahorita en este ciclo de clases que hice, les decía un poco lo que busca la economía circular es desde el diseño, ¿no? Como desde el diseño podemos mejorar esos envases y empaques para que puedan ser, qué sé yo, más fáciles de desensamblar y entonces más fáciles de reutilizar o más fáciles de, bueno, al final reciclarlos, pero que desde el diseño lo pensemos. ¿Tú crees que en tu maestría, no solo en esa clase, sino tiene como ese enfoque de cómo es del diseño pensado, tú lo haces ahorita, pensado para la sostenibilidad o es algo que tú le das porque tú has trabajado en esos temas? Se toca el tema de economía circular o de cierre de ciclo. También se manejaba, o mirar al final qué se hace para arreglar recuperación, recirculación, o bueno, qué hacer después de que la vida útil del producto finalice. Pero siento que ese plus de mirar efectivamente cómo se puede hacer,
nos lo ha dado pues de experiencia en consultorías, en empresas en las que hemos trabajado en torno a la economía circular. Porque a veces, y varios de los compañeros que tenía y que son diseñadores, era que ellos no querían diseñadores industriales de pregrado. Ajá. Ellos como que después de la carrera les pesaba el hecho de hacer por hacer y como incentivar el consumismo. Entonces creo que igual, y es algo que es nuestra realidad, y es que vivimos en una sociedad capitalista y consumista. O sea, por más de que uno diga no vamos a consumir, es prácticamente imposible. Pero es como mirar o como lograr cambiar de alguna forma ese consumismo para que sea más sostenible. Entonces sí creo que nuestra experiencia y nuestra visión de la economía circular es un plus para el tema tanto de diseño como para el tema de innovación, porque se hablaban cosas y también la economía circular es un término muy de moda, que también veían mis compañeros cuando exponían sus proyectos y demás, a veces la metían como por adorno, sin en realidad entender el trasfondo de. Entonces decían, y le hicimos en este material para promover la economía circular. Y uno decía como, sí, pero no. O sea, es válido lo que estás diciendo, pero te estás quedando muy corto en eso que tú estás dando a entender que es economía circular, que simplemente reciclar. Y lo que te dices, que es un enfoque muy aguas abajo, como se dice, y no aguas arriba, que es la parte de conceptualización Sí. y diseño de lo que pues al final pues vamos a tener que mirar cómo gestionar. Pero, ¿sabes? También ahí, porque tu maestría se llama maestría en diseño para la innovación de productos y servicios. y servicios. Entonces a mí me parece muy interesante porque tal vez no solo era como el diseño de un producto, que algo también fue así lo que hiciste para la tesis, no era como el servicio, pues era una aplicación, pero era, sí, bueno, era como un servicio porque era porque las personas organizaran en sus viajes. Viajes, exacto. Entonces, porque amo viajar. Lo mismo, eso fue como porque siendo ingeniero ambiental con experiencia en economía circular, saliste con un proyecto de grado para facilitarles la vida a los viajeros, o pues el viaje a los viajeros. Y yo, pues porque me gusta viajar. Y algo que nos enseñaron también en la maestría es que uno hace lo que le gusta. Entonces, pues, y muchos de mis compañeros cambiaron sus proyectos de grado como haciéndose esta pregunta, como en realidad que me gusta, o sea, lo estoy haciendo por hacer el proyecto, porque es temas de trabajo también, porque está ligado a algo que ya de por sí en mi cotidianidad, como en mi caso, pues la economía circular y la parte ambiental, o lo vas a hacer como con algo que te emocione. Y aunque este proyecto llegó solo a una fase, en una segunda fase quisiera involucrar la economía circular. Pero bueno, ese es otro tema. Sí, lo que yo iba a decir un poco es que también, o sea, se pueden rediseñar productos para convertirlos en servicios y así un poco también como desmaterializamos pues muchas cosas que están generando muchos residuos ahorita y más bien pues lo volvemos un servicio, ¿sí? Sí. Entonces que eso también es como parte de lo que es el diseño y las estrategias para lograr una transición a la economía circular. Ese era como un poco el punto. Pero sí, la opción de servitización es una gran opción, que obviamente, nuevamente, para temas ambientales, todo es un pros y contras, ¿no? Nada va a ser perfecto en cuanto a huella ambiental se refiere. Sí. Entonces, una opción A puede tener ciertas ventajas ambientales y ciertas desventajas ambientales, y la opción B exactamente lo mismo. Es mirar cómo se busca ese equilibrio para que pues al final el producto o servicio que uno ofrece pues pueda o tenga esos beneficios ambientales que uno busca, o ese impacto positivo que uno busca. Pau, y ahorita que mencionabas y me pegó así como porque dijiste que uno debe hacer lo que a uno le gusta. Y
como que parte de lo que también me ha llevado a hacer estos videos y como a transmitir el conocimiento y sí, como buscar nuevas formas de hacer las cosas, ha sido el hacer lo que a uno le gusta. ¿Tú crees que, porque tú trabajas, sí, actualmente lo más reciente que has trabajado ha sido en temas de economía circular y web? ¿Crees que haces lo que te gusta? Creo que sí, o sea, a mí la economía circular me emociona mucho, incluso siempre cuento como esta historia de a dónde te lleva la vida, ¿no? En la universidad, pues es muy enfoque en aguas, entonces no tuvimos tanto contacto con el tema de residuos, entonces me dijeron, bueno, ¿y cómo llegar a los residuos? Y es que en la práctica profesional eh, me tocó ver temas de residuos, temas de agua, temas de aire, bueno, de todos los temas ambientales. Ah, tú también hiciste la práctica ya en Belcourt, En ¿no? Belcorp también, y ahí aprendí un montón y ahí descubrí el mundo de los residuos y todo el potencial que tiene. Y después en ese proyecto ya hice la práctica, ya después el proyecto en donde nos conocimos y descubrimos pues la economía circular y el potencial que tiene. Entonces, y pues en mi experiencia profesional, que es también mucho por el lado de la consultoría, he descubierto también el potencial que tiene y que no solamente se enfoca en residuos, sino en múltiples cosas más que uno a veces ni sueña. Entonces es un potencial tan grande que hay mucho por explorar y yo cada vez que hablo de economía circular me emociono. Como el brillo, los ojos brillantes. Entonces yo creo que sí me gustaría más que lo que tú lo mencionabas ahorita, es como muy de hoja de ruta, muy identificar qué es lo que puedes hacer con lo que tienes, que está bien, es un inicio y es completamente válido, pero por eso mismo busqué la maestría en innovación para ir un poquito más allá. O sea, me gusta la economía circular, se puede hacer mucho, se está hablando mucho, de hecho, pues, es una de las tendencias, pero siento que se puede ir más allá. Entonces, por eso la combinación con el diseño y con la innovación. Pero sí, o sea, a mí me gusta lo que hago, me gusta la economía circular, me gusta mucho la parte ambiental. Y ahorita se está desarrollando mucho en un país, pues Colombia es uno de los pioneros en temas de economía circular, por lo menos en Latinoamérica. Entonces, siento que se está abriendo mucho campo, no al ritmo que uno quiere, es verdad, pero siento que se está hablando, se está generando la conversación y creo que también es importante. Entonces, para responder tu pregunta en forma corta, en síntesis, si me gusta, la respuesta es sí. Ok. ¿Y a ti? Sí, pero es diferente porque justamente como este tema, como innovación, también me apasiona mucho. Entonces, a mí me gustaría como potencializar mucho más esas dos cosas juntas para hacer lo que realmente me gusta. Me encanta un poco más, y tú lo decías ahorita, ¿no? Como que desde la consultoría es la hoja de ruta, como vayan y hacen esto. Y a mí me gustaría un poco más como llevarlo a la acción, ¿no? Y un poco también, pues eso fue lo que me motivó salir de la consultoría. Trabajé en 2 o 3 consultoras Sí. y ahorita estoy más en el mundo corporativo, ¿no? Y un poco eso fue lo que me motivó bueno, si ya te dije cómo hacerlo, pero yo quiero hacerlo, o sea, verlo ejecutado. Sí, es verdad. ¿Sí? Y un poco eso es lo que he visto acá en la empresa que trabajo ahorita, que es un sector muy complicado porque es un sector petrolero. Entonces, claro, temas para meter la sostenibilidad hay un montón, y para meter la economía circular también, pero son temas muy costosos que requieren de mucha tecnología. Entonces, tú ahí empiezas a ver que por más de que las cosas te apasionen, tiene que haber un incentivo, como un incentivo, sí, un flujo recurso. de caja, un recurso, plata. Sí, Tiene que haber plata detrás. Y un poco es lo que frena muchas cosas que se hacen en la economía. Entonces, en economía circular,
Y, y tal vez muchas veces se frenan es como por el riesgo tan alto que tienen de luego no ver esa rentabilidad, pero no se ve como a futuro o a largo plazo que eso pudiera tener un valor generado mucho mayor, ¿no? Sí. Entonces, Sí, eso es como una desventaja. La economía circular o sea, se está empezando a hablar de economía circular, pero por eso mismo no hay tanta seguridad para las empresas. hay mucho riesgo. Exactamente, Hay en mucho inversión. Y que los resultados en innovación y en economía circular, las dos cosas, o sea, uno no ve resultados de hoy a mañana, Es verdad. uno ve resultados de hoy a 7 años, Ujú. 5 años, y eso, cuando Sí. les va muy rápido, cuando les va bien. Y Ajá. entonces las empresas quieren verlo, no sé, una retornabilidad, sí, un Sí, retorno de la retorno. inversión en 2 o 3 años, que sí es como lo ideal y a todos nos harían estrellitas en los ojos, Sí. pero no es algo que se dé de la noche a la mañana, tanto la innovación como los temas de economía circular, y porque no solo requieren de cambios de tecnología y un ingreso de dinero, sino también un cambio de mentalidades, un cambio de cómo se hacen las cosas, de procesos. Entonces, un poco eso es lo que me ha llevado o lo que me gusta un poco de lo que hago, y es cómo ver cómo se va moldeando ese cambio. Sí, porque aparte en la universidad, algo que también me enseñaron en el posgrado, es que la innovación se valida si tiene un recibimiento positivo por el mercado. Entonces, tú puedes hacer lo más loco, lo más vanguardista, disruptivo del mundo, pero si no hay una respuesta positiva por parte del mercado, tu innovación se queda en el cajón. Entonces, creo que también es ese riesgo que las empresas a veces, pues, y se entiende, tienen miedo de realizar, porque es una incertidumbre muy grande. Pero entonces tú irías más como innovación y luego como complementar con la economía circular. No, al revés. Al revés. O sea, una economía circular complementada de innovación, porque va a requerir de cambios. Sí. Pero eso es como, pues la innovación sí es como cómo te voy empujando a que realmente lo logres. Sí, yo siento que la economía circular, de cómo se está planteando, dice mucho el qué, pero no el cómo. Mientras que la innovación del diseño sí nos dicen el cómo. Y se puede hacer también, lo que tú dices, un acompañamiento mucho más cercano para lograr pues, los resultados que uno esperaría lograr. Entonces estamos muy en línea. También yo soy economía circular, muy empujado, acompañada por el diseño y la innovación. Entonces, estamos en la misma página. Bueno, Pau, y para cerrar, que, no sé, como una frase o algo insignia que tú quisieras decirle a la gente que enmarcara justamente los temas de economía circular y innovación, o como esa frase motivadora de sí, está todo esto, porque es que siempre nos hablan como desde lo malo, ¿no? Sí. Ay, sí, es que se generan muchos residuos, y es que la gente no cambia, y es que consumimos un montón. Pero ¿qué le dirías a la gente? Como si hay cosas por hacer y vamos para adelante. Ok. Hay una palabra que a mí me gusta mucho. No sé si tenga relación como tal con tu pregunta, pero hay una palabra que me gusta mucho que es la serendipia, que es encontrar algo que no estabas buscando. Y siento que la economía circular, la innovación y el diseño es la serendipia del mundo. Entonces, que si se puede unir esas tres cosas, las posibilidades no tienen límites. Entonces, creo que esa sería como, si bien no es una frase, les dejo esa palabra de la serendipia que me gusta mucho. Súper. ¿Y la tuya? Yo creo que no soy tan profunda como tú. Yo solo les digo que acá lo mío es, a mí me encanta la economía circular y yo por eso estoy haciendo esto, y espero que como que con estos espacios
la gente logre enamorarse de la economía circular y de la innovación, como ese que dije ahorita, ¿no? Como si hay opciones, si hay algo que hacer, tenemos que buscar un poquito más y lograr, pues como lograr ese empujoncito de irnos al siguiente nivel y ser un poco más conscientes. Creo que un poco también viene como desde la conciencia, no solo desde las empresas que diseñan, sino que también se pueden hacer cambios desde nosotros como consumidores y ser más conscientes. Entonces yo creo que ese es como el mensaje, ser más conscientes. Sí, creo que al final también es importante, porque también nosotros como que le entregamos toda la responsabilidad a las empresas, pero también hay que ser conscientes que las empresas responden a lo que uno como consumidor pide, o ni siquiera que pide, sino que como que consume. Entonces también esa parte de ser consciente desde uno como que voy a consumir y que no, sí recae mucho en nosotros como personas. Me gusta. Pues bueno. Bueno, a todos, gracias por estar acá, por acompañarnos en este rato de charla. Yo había invitado a Pau a un café. Una oveja. Te encanta. Yo había invitado a Pau a un café. Me Y no des el nos lo café, tomamos. me des el café. Fue una Sí. charla larga, entonces, pues nada, muchas gracias a todos por habernos acompañado y esperamos vernos y vernos Sí, si en me otros. invitas en algún otro momento, aquí estaré. ¿Listo? Hasta luego. Chao. Se cortó. ¿Se cortó? ¿Desde qué parte? No, no se cortó, no se cortó. Ah, bueno. Bueno, Ese eso me que fue el toca. blooper. Las ovejas significan algo. ¿Qué significa? Tomates.